y lo nacional, sin duda alguna, es la apuesta más importante que tenemos que hacer. Empresas Polar tiene 7 propuestas para la recuperación inmediata de la industria nacional. Yo creo que esto es muy importante. Además de las 12 que hicimos en su momento con el precio del barril de petróleo a 100, tenemos, digamos, 7 propuestas que en esta coyuntura sentimos que es muy importante que se atiendan. Y la primera de ellas arranca por reactivar el acceso a materia prima e insumos internacionales. Es fundamental, y proponemos que se produzca un reconocimiento oficial de la deuda que tiene el Estado venezolano a través del régimen de control de cambio, que es una decisión del Ejecutivo, el control de cambio, con los proveedores internacionales para que se inicie un proceso de refinanciamiento y reapertura de las líneas de crédito. Es muy importante que no se siga ignorando la realidad que hay de una serie de proveedores que han atendido históricamente a Venezuela y que han sido, digamos, leales en la atención de esa realidad para que se les dé la cara y les digan abiertamente cuál es el estatus que se encuentra esa deuda que tiene en este momento Sencoes, el régimen de control cambiario, con ellos. Porque sin eso no hay manera de que los proveedores realmente puedan reaperturar líneas de crédito y podamos establecer una relación nuevamente de cara a poder tener un flujo de materias primas en esta coyuntura que estamos viviendo. Y eso se debe hacer, es como pongo ahí, el reconocimiento, reconocer, hacerles planteamiento a los proveedores, que así como de alguna forma Venezuela, y yo estoy en eso absolutamente de acuerdo, la manera como ha sido seria Venezuela en pagar sus compromisos con los inversionistas, tenedores, digamos, de bonos de la República, soberanos o de empresas estatales, como es el caso de PDVSA, se han cumplido con los compromisos de deuda con esos inversionistas, pero no se ha cumplido en el régimen cambiario con lo que es más importante todavía, que son los proveedores de materias primas que de alguna forma han apoyado siempre a Venezuela y que requieren que se les sean honrados sus compromisos y se les sea dicho cómo va a ser atendida esa realidad, para luego, digamos, poder tener materias primas y poder seguir operando, porque ese es el primer nudo. Nadie quiere hablar de eso, pero hay que hablar de eso. El venezolano a pie está sufriendo, y está sufriendo porque no hay materias primas suficientes en el país para poder abastecer los productos que ellos demandan y que prefieren. Y por ende, esto no se puede seguir ignorando, no se puede seguir dejando de lado, tiene que ser atendido en una conversación seria. El Ejecutivo Nacional tiene mecanismos y tiene formas de poder darle frente a esta situación. Y lo primero es el reconocimiento y la sentada de forma directa con estos proveedores. Estamos totalmente a la orden. Desde Empresas Polar estoy seguro que es así en el resto del sector privado nacional, en ayudar, en contribuir, en llevar la buena palabra de lo que sea el planteamiento que el Estado venezolano a través del gobierno quiere hacerle a estos proveedores. Nosotros tenemos que ser también facilitadores en llevar, digamos, ese mensaje una vez que el Ejecutivo Nacional decida cómo va a darle frente a esta situación. El segundo planteamiento, que tiene que ver con el primero, es acceder al financiamiento internacional. Para hacer esto es evidente que en la situación de liquidez que tiene Venezuela por la caída de los ingresos petroleros y las necesidades que tenemos de materias primas y de necesidades para poder abastecer los mercados en este momento en distintos rubros, en el caso nuestro particularmente en bebidas y alimentos, pero es así en el resto de los sectores, es responsabilidad del gobierno nacional buscar el financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos. Esa es una realidad. El Ejecutivo Nacional, y he visto que ha sido la tónica adecuada, correcta por parte del Presidente de la República, por parte, digamos, de los voceros en su gabinete, de que realmente han estado recientemente en esa posición de buscar maneras y que nos ayuden en un financiamiento para solventar la situación que se está viviendo en el país. Bueno, la forma más eficiente y menos costosa es la que tenemos que buscar para los venezolanos. Y nosotros, digamos, sentimos de que eso tiene que hacerse también, sabrá el gobierno cuál es la mejor forma de hacerlo, y cuál es la mejor manera de llevar, pero Venezuela tiene un problema de liquidez serio y es responsabilidad del gobierno nacional buscar las fuentes de financiamiento que nos ayuden a salir de esta situación que nos encontramos en este momento. ¿Para qué? Para apuntar a la producción nacional, como dije anteriormente, y todo termina en el mismo lugar. Dado el quiebre de inventarios actual que tenemos, la creación de un fondo para la adquisición de insumos, materias primas y repuestos es necesario en empresas privadas productivas para la producción de bienes esenciales en Venezuela con pagos a la vista y trámites simplificados. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta que se atienda una vez que Venezuela reconozca y haga un planteamiento a los distintos proveedores que tiene el régimen de control cambiario a través de Sencovex con los proveedores de las distintas industrias y empresas nacionales,
y que busque fuentes de financiamiento lo menos costoso posible para el país, pues que esos recursos vayan destinados para principalmente materias primas, no que se importe producto terminado, como dije, que es 18 veces más ineficiente, sino que dada esa situación de escasez que existe de divisas, que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva, que es la empresa privada nacional, que puede, digamos, hacerlo de forma eficiente y donde rinde de manera transparente y eficiente ese recurso. Entonces, es fundamental que se atienda esto y que los trámites se simplifiquen, que los pagos a la vista ocurran, porque hay muchos circuitos, como ustedes saben, que tienen en este momento ruptura de inventario. Hay cadenas de valor que están rotas por no atender esta realidad. Y esto no es sostenible en el tiempo. El ciudadano a pie está sufriendo demasiado esa realidad que estamos viviendo. No se consiguen los productos por falta de producción, por falta de materias primas y por falta de abastecimiento oportuno, dada esa situación de producción que tiene el país. Bueno, la otra es ajustar los precios regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos. Esto es algo que también está en el tapete hace mucho tiempo. Esto se habló hace 2 años y medio. Fue una de las propuestas que se llevó y de aquí a allá para acá lo que ha habido es un congelamiento mucho peor en materia de precios. Hay una Ley Orgánica de Precios Justos que permite fijar precios que cubran costos de producción y asegurar rentabilidad adecuada. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla esa ley. Hay un margen de ganancia que existe, digamos, en la ley. Lo que no pueden es imponer pérdidas, como está ocurriendo en este momento. Hay una serie de productos que están secuestrados por el congelamiento de precios, es ridículo lo que está ocurriendo ahí, que no incentiva la producción nacional, que no incentiva nada, que no sea la importación entonces de productos terminados que es 18 veces más ineficiente. Eso no puede seguir siendo así. Tiene que de alguna forma haber una sinceración en los precios, de pocos productos, por cierto, que además el venezolano a pie consigue a precios muchísimo más caros, porque no hay suficiente producción nacional. Las empresas del Estado todas no producen. Y yo estoy seguro que muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad, no tienen incentivos a producir. Pero a la empresa privada sí le exigen que produzca pérdida. Eso no es sostenible. Hablemos de forma transparente, sin política, sino con la realidad. Los costos los saben, los tiene el Ejecutivo, lo piden prácticamente semanalmente. Y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y sigue un congelamiento de precios que destruye el aparato productivo nacional. Si estamos hablando de producción nacional, lo primero que tiene que atenderse es que haya una rentabilidad justa, como lo dice la ley. Es necesario, es imperante que esto se atienda de forma urgente, porque de la manera como estamos en este momento no es posible lograr que haya, digamos, mayor producción en Venezuela. La quinta, que viene atada con esto, es poner a producir las empresas estatales. Es evidente que se propone que las empresas estatales que no están produciendo su máxima capacidad o con bajos niveles de productividad pasen un verdadero y transparente programa de recuperación urgente de la producción. Ese programa puede incluir medidas inmediatas como el alquiler de las instalaciones improductivas y o la reversión de las estatizaciones que han ocurrido. No se está produciendo en las empresas estatales los niveles de capacidad instaladas que tienen, ni siquiera cuando tienen materia prima. Tienen materia prima y no producen por muchos motivos. Son improductivas, son ineficientes. Eso no tiene sentido que continúe así. Han habido múltiples planes desde hace 7 años de reactivar las empresas estatales, de crear programas especiales, de agruparlas por grupos, de crear corporaciones estatales, etcétera, etcétera, etcétera. De centralizar procesos. Pero la realidad es que esas empresas no producen de forma productiva. Ese modelo, digamos, no está rindiéndole al venezolano y ni a Venezuela. Entonces, bueno, aquí estamos, los empresarios privados, para alquilar esas instalaciones y ponerlas a producir de forma eficiente. También, digamos, hay muchos que fueron estatizados, nacionalizados, etcétera, que llamen a sus antiguos dueños de esas empresas, que muchos de ellos, digamos, ni siquiera les han honrado y les han pagado, para que manejen esas compañías, para que las vuelvan a poner a producir con el conocimiento que tenían en los procesos que ellos manejaban. Es importante que eso ocurra. Y por último, que le den rentabilidad a esa compañía. Si no hay rentabilidad, no van a producir. Muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad. No hay forma de que tengan incentivos a producir. No les pagan a sus trabajadores correctamente. Por ende, la cadena está destruida. Atender a los grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria. Aquí quiero, vinculado a esto, hacer, si se restablece y se acaba con el congelamiento de precios, se cumple la ley de precios justos y hay rentabilidades adecuadas, desde Empresas Polar, y esto es una propuesta concreta también,
proponemos destinar temporalmente un porcentaje de su producción a bienes de primera necesidad a los programas sociales. Esta venta se realizaría a un precio preferencial que permita recuperación de los costos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Básicamente, si tenemos rentabilidad adecuada y justa en lo que es la atención a los procesos que nosotros tenemos en los productos que están regulados, pues es evidente que mientras las empresas estadales producen, que son las que normalmente atienden a las redes públicas, a las redes estadales socialmente, Empresas Polares está dispuesta a hacer sacrificios y contribuciones en un diálogo transparente para poder contribuir de esa manera, digamos, con el abastecimiento de la red social con nuestros productos y nuestras marcas. Entonces no tenemos ningún problema, porque hasta que no produzcan esas empresas estatales que tradicionalmente atendían a la red estatal, pues nosotros estamos aquí para hacer de ayuda y para contribuir, siempre y cuando tengamos la materia prima. Cubrimos nuestros costos nada más, tenemos un pequeño margen de ganancia que nos pondremos de acuerdo, pero donde haya un sacrificio importante de la empresa privada, y esto estoy seguro que el resto de los colegas en los sectores de alimentos van a estar de acuerdo también, para hacer una contribución mientras se activan las empresas estatales, que en muchos casos la mitad de la capacidad de producción está en manos del Estado. Entonces hay que ponerlas a producir. Seguimos hablando del tema, pero hasta que no se pongan a producir va a ser imposible solucionar el problema, digamos, de abastecimiento pleno. Pero mientras tanto estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Finalmente termino con la séptima. Se ha hablado mucho, digamos, de la recuperación del campo venezolano, y en eso Empresas Polar tiene una larguísima trayectoria de trabajar en conjunto con la empresa, los agricultores venezolanos. Permíteme un minutico, perdón, compañero. Tenemos que de alguna forma fortalecer la producción agrícola en los rubros donde Venezuela es competitiva. Venezuela tiene grandes capacidades, no solamente de la superficie, del clima, de poder, sino los agricultores. Este país está lleno de extraordinarios agricultores, campesinos, que producen eficientemente si se les garantiza no solamente el derecho a tener los insumos que requieren para producir, sino también la seguridad en el campo para poder desarrollar su talento y sus necesidades. En materia, digamos, de café, de maíz blanco, de cacao, de arroz, de azúcar, entre otros, podemos ser plenamente autosuficientes. Lo fuimos en una época de muchos de estos rubros. Y con un plan nacional en un periodo relativamente corto de tiempo lo podemos volver a hacer. Ahí están los agricultores. Ahí está la superficie. Por ende, lo que requerimos es asignar los recursos. He visto que ha habido un debate recientemente sobre el tema. Felicito a los nuevos ministros del despacho que están, digamos, vinculados al área agrícola, que han estado trabajando sobre eso. Nosotros hemos invertido en recursos en la investigación y desarrollo de variedades de semillas de alta calidad y rendimiento agronómico, y es una propuesta que hacemos también, ya les voy a hablar de eso, y la creación y mantenimiento de un banco de semillas de dichos cultivos en el estado de Yaracuy. Pero es muy importante entender de que el problema de Venezuela no es que nos dediquemos las empresas agroindustriales a sembrar. No. Productores sobran en Venezuela. Productores agrícolas extraordinarias, asociaciones de productores, campesinos. Lo que hace falta es que hayan insumos para que esos empresarios del campo que tienen talento, formación agrícola y que conocen sus tierras puedan producir lo que realmente las tierras venezolanas le permiten y le dan, digamos, la capacidad de producir. Entonces, aquí, digamos, zapatero a su zapato. El que sabe jugar béisbol, que juegue béisbol. El que juegue fútbol, que juegue fútbol. No nos pongan, digamos, y no traten de confundirnos, porque estamos claritos en la capacidad que tiene el venezolano, el productor venezolano, y yo soy un defensor de la agricultura venezolana. Creo en el productor venezolano. Prefiero 1000 veces un maíz hecho en Venezuela que el maíz importado que se está trayendo ahorita. Prefiero 1000 veces el arroz venezolano hecho en Venezuela por productores venezolanos, que por cierto, además de calidad, es muchísimo mejor al arroz importado que nos están trayendo, digamos, a través de la importación. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo en la cadena, cada quien haciendo lo que le corresponde. Tenemos una experiencia que quiero compartir con ustedes y con Venezuela, que es lo que hemos hecho a través de la Fundación DANAC, que es un centro de desarrollo agrícola en el estado de Yaracuy, que ya tiene 30 años con logros alcanzados concretos, y resumo algunos de ellos aquí. Hemos desarrollado 5 variedades de arroz de alta calidad y alto rendimiento agronómico que ha permitido la producción de 106 millones de kilos de semillas certificadas de arroz, que representan el 43% de la superficie sembrada. El 43% de la superficie sembrada aquí en Venezuela viene una semilla que le da una fundación 100% financiada por Empresas Polar, que es la Fundación DANAC. Están todos invitados a visitarla. Es una fundación es un centro de desarrollo agrícola importantísimo en el estado de Yaracuy, que durante